Vamos a grabar. Bien. Siguiendo, vamos a hacer un repaso de hacer otro ejercicio, digamos, de los que veníamos haciendo, justamente para poner en práctica, digamos, bueno, lo último que habíamos visto, cosas que nos quede, digamos, bueno, en el momento de que tenemos que calcular el pH y que estemos en presencia de un ácido fuerte, bueno, ya sabemos cómo sería la temática a resolver. ¿Está bien? Entonces, ¿estamos todos? Creo que sí. ¿Cómo sería esto? Habíamos hecho un ejemplo el otro día, vamos a hacer otro para reforzar, y vamos a suponer que, uno sencillo, digamos, vamos a suponer que nos piden, de vuelta otra vez, justamente esto de, como ejemplo, calcular el pH de 34 gramos de ácido iodhídrico, que sería ácido iodhídrico, perdón, iodhídrico, que es de yodo, en 800 mililitros de solución. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que tenemos este ejemplo. ¿Está bien? Entonces, bueno, bárbaro. Entonces hacemos nuestro norte a seguir. ¿Está bien? Para llegar a pH, para llegar, digamos, a pH, y bueno, nosotros necesitamos entrar acá a la fórmula de pH, que es esta, ¿no? Que es el menos logaritmo. Y justamente una concentración acá que tiene que estar en molaridad o en molar, entonces tenemos que pasar por un escenario donde tengamos que usar la molaridad, ¿sí? Y para hallar la molaridad, en ese contexto, nosotros ¿qué necesitamos? Por un lado, que la solución esté en litros. Que la solución esté en litros. Y por otro lado, que tengamos los moles. Entonces estamos hablando los moles, ¿sí? Y por otro lado, los moles de algo que se quiera, digamos, calcular, justamente, como en este caso estamos hablando de ácidos y el ejemplo lo que nos da es calcular el pH de 34 gramos de ácido iodhídrico, bueno, está hablando justamente, ¿no? De eso, del ácido que, de esa cantidad de ácido, nos gustaría saber qué cantidad de moles representa. Y para llegar a moles, nosotros deberíamos hacer un pasaje, moles, gramos. ¿Está bien? Entonces fíjense que tenemos que pasar. Esta sería, digamos, mi primera etapa. Esta sería como mi segunda etapa. Y esta sería la tercera etapa, que sería la última. ¿Está bien? Nada más que una vez que yo calcule la molaridad, antes de llegar al pH nosotros hacíamos algo acá, que era justamente agarrar, presentar ese ácido y combinarlo con agua para, digamos, mostrar de manera formal qué es lo que, de esa combinación, qué es lo que sobresalía. Y lo que sobresalía del otro lado, acuérdense que siempre nos daba una parte que eran los hidronios, que justamente esa molaridad de hidronios es la que iba a meterse acá adentro
para calcularse el pH. ¿Está bien? Entonces, yo es como que trazo, digamos, todo un camino. O sea que nosotros nos están pidiendo que calculemos esto. Para que lleguemos a esto, nosotros vamos a tener que pasar por el área de la fórmula que ya sabemos emplear, que es de molaridad. Y para poder usar la fórmula de molaridad, nosotros necesitamos que tener en esa cuentita, en esa división, los moles de soluto, que en este caso van a ser los gramos del elemento que tengamos presente en el enunciado, dividido los litros de solución. ¿Está bien? Que teóricamente deberían estar presentes en el enunciado. Entonces, pero antes de esto, nosotros necesitamos que hay algo que tenemos que pasar a moles. Entonces acá usaremos la tabla y tendremos que hacer un pasaje de gramos moles. Si el enunciado nos dice acá moles de tanto, si nos dijera el pH de 2,3 moles de ácido clorhídrico, esta parte ya la tendríamos ya hecha, porque ya entraríamos con esos 2,3 moles de ácido, que en este caso sería el soluto, entraría directamente en esta fórmula y ya me ahorraría esta parte, ¿se entiende? Entonces, vamos a ver cómo es todo esto. Entonces, nuestro primer paso, estamos en esta área, tenemos que llegar a hacer un pasaje de moles a gramos, ¿está bien? De algo, para después pasar por el área 2 y llegar al área 3, que sería el cálculo final del pH. Entonces veamos, ¿qué nos da el enunciado? Nos da 34 gramos, son 34 gramos de ácido clorhídrico, que están en 800 mililitros de solución. Bárbaro. Esta segunda parte, esos 800 mililitros de solución, es lo que vamos a tener que recién acá meter ese dato, en el cálculo de la fórmula de molaridad. ¿Está bien? Pero antes de llegar a esta fórmula estamos en el paso 1. Como esto siempre de alguna manera, cuando se trata de calcular el pH y nos dan cierta parte o cierto valor de justamente un ácido, ¿está bien? Lo que nosotros deberíamos hacer, bueno, interpretar esto como que esto es el soluto, y como en el soluto tiene que estar en moles, vamos a tener que pasar esto a moles, ¿está bien? Entonces, dentro de esta parte, ¿sí? Tenemos que calcular, como primer paso, dentro de esta parte 1, calcular la masa total del ácido iodídrico. ¿Está bien? Es muy importante estas letras, cuando están todas seguidas, porque van a encontrarse moléculas binarias, ternarias, ¿está bien? O cuaternarias. En este caso es una molécula binaria. ¿Por qué? Porque está compuesta por dos átomos diferentes. ¿Está bien? De dos elementos químicos diferentes, el yodo y el hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, como están en mayúscula, yo sé que esta H pertenece al hidrógeno y esta parte pertenece al yodo. Y lo que puedo deducir acá, que como acá, que más allá que en la química no se coloque, hay un 1 aquí abajo, si no hay un número específico. Eso quiere decir que esta molécula está compuesta por un átomo de yodo y un átomo de hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer este cálculo. Entonces ponemos acá la masa de este ácido, esta molécula de ácido iodídrico, va a salir de la sumatoria de la masa, por un lado, del único átomo de hidrógeno que tiene la molécula, más la masa del único átomo que tenemos de yodo. ¿Está bien? Entonces, coloquemos esos valores. Ya sabemos que la masa del hidrógeno, la masa atómica, por tabla es de 1,0097, o sea que la podemos redondear por 1. Entonces, esto que está acá, lo redondeamos a 1. Más la masa del yodo, a esa sí no me acuerdo, a buscarla. ¿Está bien? La del yodo es el número atómico 53. Si ustedes se fijan, y no me alcanza, acá voy a tener que poner una lupa, porque es 120 y algo. A ver si alguno tiene 126,9. 126,9. Que prácticamente por tener el 9 lo podemos redondear a 127. ¿Está bien?
Entonces esto lo podríamos redondear a 127. ¿Está bien? 126,9 tenía la masa atómica del yodo. Entonces, si sumamos estos valores, vamos a tener como masa del ácido hidrídico 128. ¿Está bien? Esa es mi primera parte. Ahora, ¿cuál es mi segunda parte? Mi segunda parte dijimos que al número que obtuvimos en la primera parte, agregale gramos por mol. Entonces, a este 128 le vamos a agregar gramos por mol. Que eso implica de alguna manera, o quiere decir, significaría que un mol de ácido iohídrico equivale a 128 gramos de ácido iohídrico. ¿Está bien? Y acá, en este segundo paso, ya me conseguí mi referente, porque voy a necesitar este referente para hacer el pasaje a moles. ¿Está bien? Entonces, dejo ese referente, voy a borrar esta partecita acá, la primera parte, esta parte, y vamos a otro tercer paso, ¿sí? Que sería la reglita, usar la regla de 3 simple, o factor de conversión. Dijimos que existían dos maneras de hacer ese pasaje y que uno podía utilizar o la regla de 3 simple o el factor de conversión. Entonces nosotros, como ya estamos más, por ahí es más directo que nos sale, usamos el factor de conversión. ¿Qué significa? Que vamos a agarrar el número que nos da el enunciado, esos 34 gramos de ácido iohídrico, y lo vamos a multiplicar justamente por un factor de conversión. Ese factor de conversión implica multiplicarlo por una fracción, donde acá abajo tiene que haber algo en gramos para que se simplifique con este gramo, y la parte superior queden los moles. Entonces, ¿qué hacemos? Justamente, ¿de dónde sale ese factor de conversión? Justamente de nuestro parámetro de referencia que establecimos acá. Hay una parte a la derecha que dice 128 gramos de ácido iohídrico, entonces lo vamos a poner acá, a propósito, acá abajo, para que después se simplifiquen unidades. Ponemos 128 gramos de ácido iohídrico en esta parte, y la otra parte izquierda de la igualdad, un mol de ácido iohídrico, lo ponemos aquí arriba. Un mol de ácido iohídrico. ¿Está bien? Listo. Llegamos a este punto. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, simplificamos gramos de ácido iohídrico y gramos de ácido iohídrico. ¿Qué unidad quedó sobreviviendo? Moles. Mol. Bueno, es justamente lo que yo necesito, ¿no? De todo esto. Bueno, yo sé que el valor que yo tenga lo voy a tener en mol de ácido iohídrico. Ahora, ¿cuál va a ser ese valor? Bueno, ese valor va a ser 34 por 1, 34. Dividido 128. De ahí va a salir el valor en mol. 0,26. 0,26, gracias. Esto nos va a dar 0,26. Y acá ya tenemos los moles, ya digamos, el soluto, ya pasado en moles. Entonces, fíjense que ahora que tenemos esto, ya estamos en condiciones de pasar a la segunda parte, a la etapa número 2. ¿Cuál va a ser la etapa número 2? Bueno, justamente aplicar la formulita de molaridad. Entonces, en la etapa número 2, ahora vamos a entrar en la etapa número 2, tenemos que calcular la molaridad. Cálculo de molaridad. ¿En qué consiste? Bueno, sabemos que la molaridad es igual a moles de soluto sobre litros de solución. ¿Está bien? Esta es la fórmula que presentamos. Entonces, si nosotros acá ponemos los moles de soluto, ¿quiénes van a ser los moles de soluto? Y los que calculamos recién, ese 0,26 moles. Entonces, ese 0,26 moles lo colocamos acá.
aquí arriba. Y la parte de acá abajo tenemos que colocar la solución que nos da el ejercicio, pero en litros. Es de aquí que si nosotros nos fijamos en el enunciado nos da 800 mililitros de solución. ¿Está bien? Entonces, deberíamos pasar esto que está en mililitros a litros. ¿Cuánto nos quedaría esto en litros? Ahí entra la unidad número 0,8. 0,8, perfecto. Entonces acá sería 0,8 litros de solución. Ahora ya está. Hacemos la división. Hacemos la división. Me voy a ir por acá arriba. Voy a agarrar acá, hago un asterisco y me voy acá arriba. ¿Cuánto me da ese valor, esa división? 0,26 dividido 0,8. ¿Cuánto me da ese numerito? 0,325. 0,325. Perfecto. Ese es el valor que yo obtuve. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, existían tres maneras de escribir este 0, el resultado final es 0,325 moles por litro, que es una manera de escribir la respuesta. Había otra manera, una segunda respuesta, que era 0,325 y agregarle, acompañarlo con una M mayúscula, que significa molar, 0,325 molar. Entonces ya estoy preparando todo el escenario para irme a cálculo de pH. Y había otra manera de responder este cálculo. Eran 0,325 moles de soluto por litro de solución. Por litro de solución. Estas son las maneras, ¿sí?, de poder expresar esa respuesta, ese valor obtenido. ¿Está bien? Bien, ¿con cuál nos vamos a quedar de estas tres respuestas? ¿Cuál es el valor que nos sirve? Justamente este, el 0,325 molar. ¿Está bien? Más allá de que existan tres maneras de expresarse la respuesta, vamos a usar esta justamente. ¿Está bien? La molar. Bien. Ya es como que terminamos la etapa 2. Deberíamos ir a la etapa 3, pero antes de ir a la etapa 3, acá puse un asterisco dando a entender que acá tenemos que formalmente mostrar justamente la molécula de ácido hidróxico combinada con agua y hacer una reacción mostrando qué es lo que se obtenía. ¿Está bien? Para ver de dónde sale esa molaridad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Antes del paso, nosotros ponemos el ácido hidrohídrico y lo combinamos con el agua. Entonces, como sabemos que este ácido, ya les mostré, les mandé la tablita, entonces ahí pueden fijarse que los ácidos fuertes y los ácidos débiles. Obviamente que nosotros estamos compenetrados en los ácidos fuertes. Entonces, como si ustedes ven en el listado, el ácido hidrohídrico también es un ácido fuerte. ¿Qué significa un ácido fuerte? Que todas las moléculas de ácido hidrohídrico se van a disociar justamente en este medio, en el agua. ¿Está bien? Todas se van a disociar. ¿En qué sentido se van a disociar? Bueno, este hidrógeno agarra una molécula de ácido hidrohídrico, este hidrógeno va a quedar dando vuelta por ahí por un instante como hidrógeno, un ion positivo de hidrógeno, que va a ir a combinarse con el agua. ¿Para qué? Acá ponemos una flechita que mandamos hacia allá, dando a entender que todo lo que está acá se disocia completamente. Cuando no se disocia completamente con los ácidos débiles, se muestran dos flechitas, una de ida y otra de vuelta. En este caso, las flechitas hacia allá significan que, dando que lo que está acá se disoció completamente, dando como producto lo que vamos a poner acá. ¿Está bien? Entonces, cada hidrógeno que se disocia de cada molécula de ácido se combina con una molécula de agua, dando o formando ¿qué? El H3 o más, que son justamente, ¿sí?, los iones hidronio,
¿sí? Llamado así, iones hidrógeno, que son los que, para nuestro caso, son los de mayor importancia. ¿Pero qué más aparece? Bueno, si estos hidrógenos, cada hidrógeno de cada molécula se disocia para combinarse con cada molécula de agua para dar un ion hidrógeno, entonces va a quedar una parte de un ion con un negativo, ion negativo de yodo, dando vuelta también disociado. ¿Cómo quedan estos? Bueno, quedarán también disociados como iones de yodo menos, ¿sí? Van a quedar disueltos en el agua de esta manera. ¿Está bien? Entonces, ya está. Presentamos de manera formal la reacción. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, justamente este yodo combinado en el agua, de alguna manera le estoy mostrando que aparecen los iones hidrógeno, tan importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque según lo que nos dice acá, nosotros tenemos 0,325 molar. En el inicio nosotros tenemos como punto de partida, tenemos 0,325 molar, ¿sí? En un primer momento. Acá no tenemos nada, no tenemos iones hidrógeno, ni iones yodo. ¿Está bien? Ponemos una rayita como que no hay nada. Ahora, en el momento, esto vamos a poner como final, en el momento que empieza la reacción, empiezan a disociarse, ¿sí? Vamos a decir, esta porción, esta parte, digamos, de concentración empieza a disminuir en valor. ¿Por qué? Porque parte de estas moléculas empiezan a disociarse, a combinarse con el agua y ya empieza a haber concentraciones de iones hidrógeno y concentraciones de iones yodo. ¿Hasta qué punto? Que es el que más nos interesa a nosotros. Bueno, como dijimos que es un ácido fuerte, este valor en algún momento desaparece. ¿Por qué? Dando a entender que toda esta concentración de moléculas de ácido se disocian completamente. O sea que en algún punto final, acá ya no me queda más nada. Lo podemos poner con una rayita. ¿Está bien? Y esa concentración que desapareció en algún lado, tiene que haber aparecido en otro lado. ¿Y cómo aparece? Bueno, aparece como esta concentración aparece como valor acá, final. ¿Está bien? Voy a tener como concentración final de iones hidrógeno el mismo valor, 0,325 molar, y también voy a tener 0,325 molar de iones yodo. Los coloco así, más allá de que esto a mí no me interesa. Pero sí a mí me interesa, me importa esta concentración que se forma de iones hidrógeno. ¿Está bien? ¿Por qué me interesan? Porque justamente esta concentración de los iones hidrógeno, este valor es el que va a parar dentro del logaritmo. ¿Está bien? Entonces, finalmente, llegando como última parte, borramos acá, estaríamos ahora entrando en la etapa 3. La etapa 3 sería aplicar la fórmula de pH, que va a ser menos logaritmo, dijimos, de la concentración. Si tenemos H3 o más, bárbaro. ¿Sí? Y si no, si tenemos una concentración en molar, bueno, será esa concentración en molar. En este caso nosotros tenemos el valor 0,325 molar de iones hidrógeno. Bueno, habrá que meterlo acá. Ese 0,325. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, una vez que mostramos, ¿sí?, de dónde sale la concentración, yo sé que uno a veces puede cortar y decir, bueno, ya tengo 0,325, bueno, le calculo ese valor del pH y ya está, no me joda. Pero tenemos que mostrar qué es lo que pasa en el medio, ¿está bien? Porque no es el valor ese de concentración el que vaya dentro del logaritmo, sino que esa misma concentración sí, pero se da la casualidad que se forma la misma concentración en esta reacción de iones hidrógeno. Es esa concentración de iones hidrógeno la que de alguna manera determina el valor del pH, determina la acidez más o menos justamente de la solución en la que se encuentra. ¿Está bien? Entonces, una vez que calculamos este pH,
va a ser el menos logaritmo de, y ponemos este valor, 0,325. Y finalmente aprovechamos y calculamos el pH. 0,48. 0,48. Perfecto. Listo. Se terminó. Fin del ejercicio. ¿Está bien? ¿Es largo? Bueno, sí, es un poco largo. Por ahí, digamos, por ahí explicado, pero fíjense que son 2 o 3 pasos específicos que hay que hacer nada más. Usar una formulita. ¿Está bien? Y encontrar este valor. Ahora, nosotros habíamos dicho que nuestra regla de pH, nuestra línea de pH variaba entre 0 y 14. Habíamos dicho que de 7 hacia acá, menor a 7 hasta 0, decíamos que estaba en presencia de los valores de algún elemento ácido. Y cuando superábamos el 7 hasta el 14, decíamos que el elemento era considerado básico. ¿Está bien? Entonces, justamente este 0,48 estaría, vamos a suponer, por acá. Este sería mi valor de pH, estaría por acá. ¿Está bien? O sea que, bueno, está justamente, todo cierra, estamos dentro de los parámetros, dentro de la región de lo que se considera ácido, y que aún más, estando muy pegadito al cero, te da la idea de qué tan fuerte es. ¿Está bien? Cuanto más ácido es un elemento, un compuesto, significa que más cercano al cero va a estar. ¿Está bien? Cuanto más ácido, más fuerte, ¿sí? Más cercano al cero va a estar. De hecho, es eso lo que logramos con este ejercicio, ¿está bien? Dar ese valor. ¿Está? Esto es lo que habíamos hecho la clase pasada, ¿está bien? Habíamos hecho algún tipo de ejercicio siguiendo esta estructura. Ahora fíjense una cosa. Fíjense, fíjense lo siguiente. Si nosotros quisiéramos calcular, si alguien nos dice, mira, tengo un determinado pH. Yo tengo el pH 0,48. ¿Sí? Me gustaría saber qué concentración molar equivale a ese valor de pH. ¿Está bien? Es como calcular la cantidad de hidrógenos, la concentración molar de hidrógenos. ¿Está bien? Es como si a mí me dan este valor de pH, me gustaría encontrar este valor. ¿Se entiende la idea? Es como hacer el proceso inverso. Entonces, ¿cómo logro eso, obtenerlo? Bueno, para lograr la concentración de los H3 o más, esta concentración, que es la que tengo acá, yo debería poner acá un 10 y acá arriba colocar el valor del pH, pero en forma negativa, y obtener eso. Si nosotros hacemos este cálculo, 10 a la menos y el valor de pH es 0,48, si ustedes calculan esto, ¿cuánto me da? Acuérdense que es usar el logaritmo base decimal, ¿eh? Bueno, base decimal no, acá es 10 a la N. Si ustedes van acá, si mal no recuerdo, hay una expresión que dice shift 10 a la X, ¿está bien? En la calculadora científica, 0,33. 0,33, perfecto, está bien. Pero fíjense que esto nos daría 0,33. Que de alguna manera, fíjense que está muy cercano a este valor. ¿Está bien? Nosotros obtuvimos este valor, lo pasamos a pH, el pH nos da 0,48. Y si usamos el logaritmo, ahí también te da lo mismo. ¿Cómo? Si en vez de poner menos logaritmos, pones logaritmo solo, 0,48 te da 0,325. Lo que pasa es que si vos pones el logaritmo positivo, te va a dar un valor menos, negativo. Porque ya de hecho lo que está acá adentro, el hecho de tener 0, y algo, ya te da negativo el logaritmo.
que contrarrestado con este negativo hace que el valor quede positivo. ¿Se entiende? Si vos de alguna manera eliminás algo de acá, te termina a dar algo distinto. ¿Sí? No sé si me... o por ahí yo no te entendí bien. No sé, yo porque hice la cuenta de poner logaritmo 0,48 y me dio 0,31. O sea, menos 0,31. Claro. Pero vos fíjate que ahí, claro, ahí ya te da menos 0,31. Ya te está dando otra cosa. Que no entraría dentro de los valores una concentración negativa tampoco. Necesitas tener una concentración positiva y un valor de pH positivo. Ahora, si te empiezan a dar cosas negativas, ya es como que está fuera de contexto. ¿Está bien? Es como una zona prohibida. Es como si yo te dijera, calculame la raíz cuadrada de menos 5. Y no existe, porque no se puede sacar raíz cuadrada de un menos 5. ¿Está bien? Es como que en la parte de la matemática hay ciertas condiciones que son las prohibidas, ¿sí? Que no se pueden calcular. Entonces, bueno, acá también hay como zonas prohibidas donde uno no puede, digamos, irse. No puedo ir a un valor de pH que esté por acá, o una concentración negativa, porque la concentración es un valor entero y positivo, va entero y positivo, positivo en sí. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿A qué voy con esto? Que si alguien me dice, ya llegamos a esta etapa, si alguien me dice, me dan el pH, vamos a poner un ejemplo 1, y te dice, yo tengo este pH, te dan este pH que te dicen 2,3, te dan un segundo ejemplo donde te ponen, mira, la concentración de H3 o más es de, no sé, 0,783. Y después te dice otro valor de pH, donde este valor de pH te da 5,4. ¿Está bien? Suponemos que ahí nos da 3 valores, ¿sí? y nos dice ordenar los valores, ordenar de menor a mayor. Los resultados, ¿no? De menor a mayor. Ahora, resulta que por un lado tenemos un valor en concentración y dos valores en pH. ¿Está bien? Entonces, lo que uno puede hacer es como en toda regla, tenemos que pasar los tres elementos, ¿sí? Los tres elementos a un mismo patrón. O pasamos los tres valores en pH, o pasamos los tres valores a concentración. Entonces ahí deberíamos ver si esto está bien especificado o no. ¿Cuál es el orden que nos pide? ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, si nosotros calculamos este pH, que sería calcular el menos logaritmo de esto, ¿cuánto nos daría? Si nosotros calculamos que está acá, decimos el pH de esto es el menos logaritmo de 0,783. Y calculamos ese pH. ¿Cuánto nos daría? Es menos logaritmo 0,783, 0,10 o 0,1. Podríamos poner 0,1 como valor. ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, si tenemos que ordenarlo de menor por acidez, ¿sí? Si tenemos que ordenarlo de menor a mayor, de menor a mayor, según su acidez, te dice que según su acidez,
¿Está bien? Y nos dice, ordenámelo de menor a mayor. ¿Cuál de estos tres valores es el que tendría que primero escribirse? El menos ácido, por lo que dice este enunciado. ¿Cuál sería el menos ácido? El de mayor valor, el 5,4. Exacto. Sería 5,4. Perfecto. Después, ¿quién seguiría? 2,3. El 2,3. Bien. Y el último, 0,1. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Entiende? Entonces, si a nosotros nos dan tenemos 3 o 4 parámetros, donde obviamente que quisiéramos decir, bueno, de 3 elementos que tienen estos valores, lo que se nos pueden dar es decir, bueno, tenemos valores de pH y por ahí tenemos estos valores en concentración, que nos dan esta concentración de hidrógeno, nos dice, vale esto, que sabemos que de fondo esto es concentración molar. Entonces decimos, bueno, eso es fácil porque aplicamos el logaritmo, la fórmula de pH, aplicamos el logaritmo y podemos calcular el valor del pH, que nos da 0,1. Y a partir de ahí, que todos los parámetros están en el mismo escenario, o sea, de valor de pH, ahí sí ordeno y veo lo que me preguntan. Si suponemos que en ese caso me preguntan, ordename de menor a mayor según su acidez. Entonces decimos, bueno, eso significa que el primer valor que tengo que escribir acá es el menos ácido. Y dijimos que el menos ácido es aquel elemento que se encuentra más alejado de cero. Y el más ácido, o un ácido fuerte, es aquel que se encuentra muy cercano a cero. Entonces, como tenemos que escribir el menos ácido, obviamente, como dijo el compañero, tiene que ser el valor de mayor, digamos, el valor mayor, el más grande de estos tres elementos. ¿Está bien? Entonces escribimos de esta manera. ¿Está bien? Y si alguien dijera, bueno, escribime ¿cuál sería la concentración? Quiero saber cuál es la concentración de esos valores que tenés ahí. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno lo que haría es decir, bueno, un momentito, si nosotros tenemos el primer valor y nosotros queremos saber cuánto es la concentración de iones hidrógeno, tenemos que poner, a esto tenemos que poner un 10, el exponente un signo negativo, y acá poner el valor que tengo acá como pH, un 2,3. ¿Está bien? Y resuelvo. El segundo valor ya lo tengo, o sea que este ya no es necesario calcularlo, porque ya me lo da, va a ser 0,783, ese ya está. Y el tercer valor, si yo quiero saber la concentración de iones hidrógeno, porque en eso se basa el cálculo de pH en ácidos, ¿sí? Es buscar esa concentración de iones hidrógeno. Esos son los que determinan el valor del pH. ¿Está bien? Por eso es tan importante para nosotros y por eso es tan importante mostrar, digamos, de dónde sale esa concentración de hidrógeno. Bueno, tenemos que hacer la reacción para mostrar que aparecen en algún momento esa concentración. ¿Está bien? Y acá ponemos 10 a la menos y ponemos este 5,4. 5,4. Y resolvemos esto. ¿Sí? Pondríamos 10 a la menos 2,3, obtendríamos un valor. Este ya está. Y en el tercero realizaríamos esta cuentita y calcularíamos las concentraciones. ¿Está bien?